Buenos días. Buenos días a todos en esta todavía fresca mañana, que en unas horas quién sabe cómo va a estar, ¿verdad? Pero por lo pronto ahorita está fresco. Les saludamos a todos los que están aquí, y también enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que están conectados por medio de los medios electrónicos en diferentes partes. Mis hermanos, es una bendición estar reunidos y tener un lugar donde reunirnos. Es increíble cómo algunas personas desaprovechan la oportunidad de reunirse el domingo, que es el día del Señor, a darle gracias, a adorarlo, a estar en su presencia, a aprender de Él, cuando en otros lugares, y estábamos hablando de los que están conectados por medio de los medios electrónicos, cuando en otros lugares no tienen la misma oportunidad que nosotros tenemos, cuando en otros lugares tienen que caminar distancias para llegar a un lugar donde puedan gozarse junto con los hermanos de manera presencial. Y créanme que no es lo mismo, y yo sé que ustedes lo experimentaron, todos lo hemos vivido, que no es lo mismo estar en casa escuchando la palabra de Dios que estar aquí gozándonos y escuchando su palabra. Cuando podemos valorar lo que tenemos y cuando nos hace falta eso que estamos acostumbrados a tener, es cuando podemos valorar la importancia de las cosas. Hace unos días me habló mi esposa y me dijo: no tenemos agua, no la pagaste. Y yo le dije: sí está pagada. Y empezamos a buscar y bueno, tuvimos que abrir el aljibe y darnos cuenta que no había agua, y dijimos: pues nos la cortaron, pero no sabemos por qué. Y le habló un hermano de aquí de la congregación que se dedica al negocio de llevar agua en pipas, y le dije: oye, discúlpame, eran como las 7, 8 de la noche, le dije: discúlpame que te moleste a esta hora, pero no tengo agua. Me dijo: no te preocupes, busco la manera de llevarte. Pero lo que quiero decirles es que cuando me hizo falta el agua, yo empecé a buscar de una manera y de otra y de otra y de otra solucionar mi problema. El problema era que necesitaba el agua. Y yo no sé hasta dónde usted necesita de la presencia de Dios. Yo no sé hasta dónde usted valora la necesidad de estar en la presencia de Dios y gozarnos. Julio decía algo en medio de la adoración: Señor, quita mis preocupaciones, quita lo que me aparta de estar en tu presencia, porque hay muchas cosas que luego vienen y interfieren en lo que estamos haciendo. Bueno, pues bienvenidos todos. Quisiera en esta mañana hablar un poquito acerca de la palabra de Dios, recordar una enseñanza del apóstol Pablo en una fracción muy pequeña de la carta que les envía a los filipenses. Pablo estaba en la prisión, y yo no sé, algunos han estado en la prisión, y yo muchas veces he pensado lo que es estar en la prisión, y créame que me angustia, créame que me llena de pavor o de temor estar en la prisión, porque no puedes hacer muchas cosas que estás acostumbrado a hacer. Y aquí Pablo está privado de la libertad porque él, no fue un ladrón, ni robó, ni estafó, ni mató, ni nada de esas cosas, sino que predicaba el evangelio.
Y esa fue una de las causas por la que estuvo en la prisión. Y dice que estando ahí en medio de la prisión y de todas las limitaciones y todo lo que pueda vivir alguien en la prisión, dice que no dejaba de dar gracias, no ceso de dar gracias, decía él, por diferentes causas y por diferentes iglesias. Y cuando en medio de esa privación de su libertad, él oraba día con día, todo el tiempo, intercedía, animaba, recordaba a todos los hermanos que estaban en diferentes lugares, en Galacia, en Filipos, en Corinto, en cada uno de estas iglesias que él tenía conocimiento. Él oraba por ellos. Y su oración era que todos estos hermanos permanecieran en el evangelio, permanecieran en lo que habían creído, y que no solamente permanecieran, sino que ellos pudieran ser fieles, sintieran esa necesidad, valoraran esa necesidad de tener una relación con el Señor. En la carta que le envía a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 9, él les dice: a ellos, a los filipenses, les dice: y esto pido en oración. Ese era uno de los motivos por los que él estaba orando, lo que vamos a leer a continuación. Dice: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Yo puse el título a esta enseñanza: 3 cualidades que debe de tener un cristiano. 3 cualidades que deben de adornar la vida de un cristiano. 3 cualidades que deben de ser el reflejo de un cristiano maduro. Y yo quisiera que antes de comenzar la exposición de la palabra, hiciéramos una oración. Que usted se dispusiera, que le pidiera con todo su corazón: Señor, quita de mí, de mi mente, todas esas preocupaciones que puedan robar y distraer mi atención de lo que voy a escuchar, de lo que tú me quieres hablar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Ore al Señor. Esta oración es personal y esta oración es lo que usted desea que el Señor haga en este momento. Padre Santo, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia, Señor. Tú has llenado nuestra alma de tu presencia, Señor. Y ahora queremos adorarte escuchando tu palabra, Señor. Queremos que tú seas nuestro maestro, que tú nos hables, que tú llenes nuestra vida de una visión, de una meta, de una esperanza diferente, Señor. Que redirecciones nuestros pasos, que nuestro camino, Señor, esté orientado a ti, Señor. Que tú seas el final de nuestro camino, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Les decía que en la carta a los filipenses, Pablo expresa el gran amor que siente por esta iglesia, en particular por esta iglesia. Pablo expresa el agradecimiento que tiene por estos hermanos que han recibido el evangelio. Y mire, en ese tiempo no era fácil que alguien recibiera el evangelio. Estaban abriendo el camino, estaban cambiando las costumbres, estaban trabajando en zonas donde
la palabra de Dios no era frecuente, no era parte de su vida. Cada quien andaba en sus propios caminos, metas. Ellos tenían dioses paganos, adoraban a otras deidades. Y aquí el apóstol Pablo y otros hombres se habían dado a la tarea de cumplir el mandato del Señor. Y Pablo expresa en sus cartas a las diferentes iglesias una gran preocupación por ellos. Y Pablo dedica tiempo para orar por estas iglesias en diferentes circunstancias. Cada una vivía de una manera y tenía una problemática diferente. Pero lo que Pablo estaba buscando era que la relación que ellos tenían con Dios se fortaleciera. En Filipenses 1:9 dice, expresándoles cuál es el motivo de su oración, dice: y esto pido en oración. Él les habla de cuál es el motivo por lo que él está orando. Y mire, cuando nosotros leemos lo que dice, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en discernimiento. Si usted se fija, si usted sigue leyendo, no va a encontrar otro motivo de su oración. Estas 2 o 3 cosas por las que Pablo está orando son muy diferentes a lo que todo mundo, todos los pastores o muchas ovejas, personas quieren que sus pastores oren por ellos. No está pidiendo por cosas materiales. Pablo ahí en la prisión no está pidiendo porque nadie se contagie de lepra o de las pandemias que había en esos momentos. Pablo no está orando para que sean multiplicados sus trabajos, sus ganancias, sus riquezas. Pablo no está orando por prosperidad. Pablo no está orando por cosas materiales. Pablo está orando por 3 cosas que son importantes en la vida de una persona y que son más importantes que las cosas materiales. La primera petición que él hace es que el amor que ellos tienen abunde más y más. La iglesia de Filipos era una iglesia que tenía necesidades económicas, muchas necesidades económicas. No eran ricos. Había grandes problemas. Y Pablo no dedica el tiempo, que tenía mucho en la prisión, para orar por cosas materiales. Él está haciendo una oración que tiene que ver con su crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual y crecimiento interpersonal. Pablo menciona 3 virtudes que nosotros deberíamos de considerar, cultivar. Todos tenemos necesidades físicas, materiales, pero también todos, y muchas veces no nos damos cuenta, tenemos necesidad de estas 3 cosas. Yo le pregunto a usted, piense usted unos minutos, un momento, sobre qué giran sus oraciones. Lo que usted ora. Si usted oró en esta mañana, ¿sobre qué oró? Esta última semana o este último mes, ¿sobre qué giraron sus oraciones? Sanidades, protección, dirección, prosperidad, un trabajo, cosas que ciertamente llenan nuestra mente y son necesarias. Y muchas de ellas son preocupaciones por un hijo que está en medio de problemas, por una hija, por el esposo que se fue, por la esposa que no se somete o que tienen problemas matrimoniales. Pero piense usted sobre qué giró su oración en los últimos tiempos. Y su petición, la petición de Pablo, parece extraña. Parece extraña para muchos que no estamos acostumbrados a escuchar oraciones de este tipo. Y lo que un cristiano y un pastor
que tiene una relación íntima con el Señor, un pastor maduro, o un cristiano maduro, entiende que lo que realmente es importante orar, o sobre lo que realmente es importante orar, es por las cosas que tienen más importancia que las necesidades físicas o materiales. La primera petición que Pablo hace al Señor es que el amor que ellos tienen, porque mire, ellos ya tienen amor, no están desprovistos de amor, y ellos tienen un amor que los caracteriza ya como cristianos. Una de las características de los cristianos es el amor. Yo recuerdo en los primeros años de mi vida cristiana, había mucho el eslogan de Dios te ama. Y a mí me vinieron a decir eso, Dios te ama. Incluso me vino a decir, pues imagínense yo, en medio de muchos problemas y cuestiones muy feas, viene una chica que me encuentro en el centro, un grupo de jóvenes que andaban evangelizando, y viene y me dice una chica que estaba agradable a mi vista, y me dijo, Cristo te ama y yo también. Y yo le dije, pues me quedo con lo segundo. Pero el amor es una característica de los cristianos. Pero aquí Pablo todavía dice que vuestro amor abunde, abunde. ¿Qué significa la palabra abundar? Abundar quiere decir exceder. Es una definición. Otra definición es una gran cantidad de algo. Eso es abundar. Abundar también quiere decir que sobrepasa la medida, que se derrama, ¿sí? Que no se limita, que hay abundancia, que hay mucho. Y la medida que Pablo quiere que los filipenses alcancen es un amor que abunde. Y el amor que abunda se llega a ser un amor incondicional. El amor que cuando alguien manifiesta amor, el amor se manifiesta en dos sentidos: el amor hacia Dios y el amor hacia las personas, hacia los demás. El Señor Jesús, una vez orando, nos da muestra de esto, de lo que es el amor y cómo debe ser el amor. En Mateo 22, versículo 34, hay una enseñanza que muchos la han clasificado como el gran mandamiento de amar a Dios. Versículo 34 dice: entonces los fariseos están en una controversia, están hablando con el Señor, y el Señor los está evidenciando su falta de amor, su manera de actuar con la gente. Y dice: al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Los fariseos se reunieron de común acuerdo con los saduceos. Uno de ellos, que era intérprete de la ley, fíjese, alguien que conocía la ley, que le interpretaba, le hizo una pregunta al Señor para probarle. Dice ahí, versículo 36, fíjese lo que le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Los judíos se regían por la ley mosaica. Los judíos no podían quebrantar la ley, la tenían prohibido, el quebrantamiento de la ley y todos sus mandamientos. Y aquí están probando, y le pregunta a este intérprete de la ley: ¿cuál es el gran mandamiento que Dios mandó, que Moisés enseñó? Y Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice el versículo 38: este es el grande y primer mandamiento. Ese es un gran mandamiento: amar a Dios de una manera, fíjese cómo lo enseña el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y lo que Pablo está hablando, lo que está enseñando y lo que le está diciendo a los filipenses es que su amor
el amor que ellos sienten. Y el amor, repito, y usted piense, si el amor no se manifiesta en dos vías: el amor hacia Dios y el amor a los hermanos. Y aquí es lo que dice: hay un gran mandamiento, que tenemos que amar a Dios de una manera sobreabundante, con todo. Pudiéramos hablar de muchas cosas, pero aquí en estos tres está completo, está tipificado todo lo que una persona es: con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Debes de amar a Dios. Y si tú no estás amando a Dios de esta manera, mi hermano, estás fallando al gran mandamiento que Jesús dijo que teníamos que tener: un amor hacia Dios. El que ama a Dios, mi hermano, ¿cómo puedo saber la clase de amor que yo tengo hacia Dios? El amar a Dios nos lleva a hacer cosas que agradan a Dios. Si yo hago cosas que ofenden a Dios, preguntaría: ¿eso es amarlo? Muchas veces, voy a continuar y ahorita regresamos. El versículo 39 dice: y el segundo, el primer mandamiento hablamos, y el segundo dice, es semejante a él, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 40: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos los libros del Antiguo Testamento se resumen en estos dos: amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Ahorita rápidamente te puedo dar un ejemplo de lo que es tu prójimo. Voltea hacia un lado, al que quieras. Ese es tu prójimo. Y tal vez tú puedes pensar en otros que no están aquí. Ese es tu prójimo. Cuando nosotros, quise mencionar esto antes de continuar, cuando nosotros en nuestra vida diaria, si alguien que amamos cercano, normalmente todos los que estamos aquí volteamos a ver a alguien que está ahí cerca, es alguien con el que vivimos, con el que compartimos. Puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu amigo, yo no sé. Pero normalmente entre los novios o entre los esposos o especialmente los esposos, quiero poner este ejemplo. Cuando alguien ofende al otro, le dice: es que no me amas. Y si usted se fija, la medida que nosotros estamos usando para determinar y denotar si alguien ama a otra persona es: no me dañas, no haces cosas que me lastiman, que me ofenden. Entonces yo le ponía el ejemplo: cuando nosotros queremos manifestar el amor de Dios, ¿cuánto amamos a Dios? Y pecamos y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Eso habla de que no amamos a Dios, aunque tú le digas que lo amas. Porque muchas veces en medio de la alabanza, en medio de tu oración, le dices: Señor, yo te amo, Señor, tú tienes mi amor. Y tal vez si tú reflexionaras un poco y pensaras en lo que haces, porque lo que hacemos y lo que pensamos está caracterizado y determina el amor o la clase de amor que tenemos hacia Dios. Aquí sigue diciendo que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué clase de amor tú tienes por tu esposa o por tu esposo? ¿Qué clase de amor tú tienes por tus hijos? El amor se manifiesta de esta manera. Mire, por ejemplo, un padre que abandona a sus hijos, a su familia, marca
el amor que tiene por ellos. Una esposa o un esposo que engaña, que ofende, que golpea a su esposo o a su esposa, marca la clase de amor que tiene por él o por ella. Y Pablo está orando: Señor, yo te pido por los filipenses, que su amor crezca más y más, que abunde. Y cuando él está hablando de abundancia, no solamente es que realmente tú ames a Dios. Y la medida del amor hacia Dios es una medida muy alta para nosotros. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese es un tipo que solamente se puede expresar hacia Dios, y esa es la medida. Poder amar a Dios de esa manera. Yo tengo que tener en mi mente el deseo, y lo que Pablo está tratando de orar es: Señor, pon en la vida, en la mente de todos los filipenses este deseo, esta pasión de amarte de tal manera que tengan que hacer lo que sea necesario para agradarte, Señor. Porque en nuestros actos se mira, se ve la manera en la que nosotros amamos a Dios. Y dice que el amor abunde, que crezca. Es decir, ya tenemos amor, pero Pablo dice que crezca más y más. El amor y el amor de Dios, si nosotros decimos que amamos a Dios, la característica de amar a Dios trae como consecuencia que podemos amar a los demás. Podemos amar a los demás. El amor de Dios se traduce en amar a los demás. Y tal es en la medida del amor que Dios quiere que tú manifiestes hacia los demás, que dice que ames a tus enemigos. Hasta ahí, hasta eso es el grado máximo de que podemos expresar el amor hacia tu prójimo. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos un límite y decimos: es que es bien difícil amar a mi esposo? Es que es muy difícil, es complicado amar a mi esposa. Y a veces hasta le decimos al Señor: Señor, tú que todo lo sabes, tú la conoces, tú lo conoces, sabes que es difícil. Y el Señor dice: que el amor abunde en tu corazón y ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Los problemas entre personas, los problemas matrimoniales, los problemas entre los hijos, muchos problemas se ocasionan por falta de amor. Por falta de amor. Y a lo mejor tú puedes decir: no, ¿cómo es posible si yo amo a mi esposa? Una cosa es decir: yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, pero en el fondo, en tu interior, no es verdad. Como tú puedes decir, es muy ligero decir: yo amo a Dios. Es fácil decir: yo amo a Dios, pero mi vida, la vida que yo vivo al salir de la iglesia, la vida que yo vivo en mi trabajo, en donde yo me relaciono, la vida que yo vivo cuando estoy solo, la vida que yo vivo cuando mis pensamientos los dejo volar, pueden denotar el grado de amor que yo siento por el Señor, que va más allá de decir: yo amo a Dios. Señor, yo te amo con todo mi corazón. Es muy fácil decirlo. El apóstol Juan
fue todavía más allá. Y dijo que quien no ama a su hermano o a su prójimo es un mentiroso y no puede decir que ama a Dios. Porque el amar a Dios se traduce en consecuencias de amar a los demás. Y si tú no los amas a los demás, a los que están cerca de ti, pues es mentira que ames a Dios, porque entonces no estás surtiendo ese efecto que produce el amor. Cuando tú amas a Dios, a fuerzas, de manera natural, tú amas a los demás. Tú amas a tu esposo, tú amas a tu esposa. No quieres hacer nada que dañe a esas personas que se supone que son lo más cercano a ti. Y esto debería de reflexionarnos, ponernos a reflexionar en la relación matrimonial. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Reflexione usted que está casado. ¿Por qué tengo tantos problemas con mi esposo, con mi esposa? ¿Acaso será porque no amo a Dios de una manera como dice la palabra? No hay abundancia de amor. Y lo que Pablo está pidiendo es que el amor abunde, que crezca más y más. La segunda causa de su oración también tiene que ver con un crecimiento, que crezca día con día, y es el conocimiento verdadero, que crezca más y más el conocimiento, un conocimiento verdadero. Y mis hermanos, yo le quiero decir que es imposible amar a Dios sin conocerlo. Si tú no conoces a Dios, no lo puedes amar. Nosotros amamos lo que conocemos. Tal vez este ejemplo es muy claro cuando yo les digo a los que están casados, se casaron con su esposa, con su esposo, porque lo empezaron a conocer, lo llegaron a conocer. Y muchas veces conocieron algo que no era cierto, pero lo conocieron, así les mostraron la imagen. Y ustedes se enamoraron y creyeron en eso que estaban viendo, que estaban conociendo. Pero yo le pregunto, mi hermano, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? No lo vemos, no lo oímos audiblemente. Y podemos decir que lo amamos con todo nuestro corazón, pero la palabra de Dios dice: ¿cómo puedes amar algo que no conoces? Para amar a Dios, mi hermano, necesitas conocerlo. El conocimiento al que Pablo se está refiriendo, un conocimiento verdadero, es un conocimiento diferente al que se adquiere cuando tú vas a la universidad. Es un conocimiento diferente cuando tú estudias un posgrado o un doctorado. No se refiere a este tipo de conocimiento de ciencias de medicina, de ingeniería, de ciencias exactas. No es ese tipo de conocimiento en el cual los cristianos muchas veces pasamos, o las personas, voy a hablar en general, pasan mucho tiempo dedicados al conocimiento, a adquirir conocimiento. Hay quienes tienen conocimiento literario. Hay quienes se sientan a leer y en una semana o en menos tiempo ya leyeron todo un libro, y a través de su vida han leído muchos libros. Y tú puedes mencionar autores famosos de la literatura. Puedes hablar de muchos que han tenido premios Nobel y que escriben de diferentes temas. Y tú puedes hablar de ellos y te apasionas cuando hablan de ese tema. Pero el conocimiento al que Pablo se refiere es el conocimiento que nos lleva a conocer a Dios, a conocer el carácter de Dios, a conocer la naturaleza de Dios, a conocer quién es Dios,
a conocer la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ese conocimiento solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es el conocimiento, es la fuente del conocimiento de Dios. Cuando tú lees la Biblia, empiezas a conocer a Dios y empiezas a conocer a Dios desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta los últimos tiempos, hasta nuestros días. ¿Qué ha hecho Dios por su pueblo? ¿Por qué lo hizo así? En la Biblia podemos encontrar leyes morales. En la Biblia podemos encontrar el por qué Dios mandó esto o aquello. Pero muchos, incluso cristianos, saben más de la literatura de nuestros días que de la palabra de Dios. Y el desconocimiento de la palabra de Dios es un desconocimiento de Dios, de lo que Dios es y de cómo es. Quien tiene quien está aprendiendo, quien está acrecentando su conocimiento de Dios, no tiene dudas de decir quién es Dios. No tiene dudas de confiar en Dios. No tiene duda de saber que Dios está aquí en ese momento. No se le va de la mente que Dios está contigo, te acompaña en todo momento, las 24 horas. Aún cuando tú estás dormido, Dios conoce lo que estás soñando. Muchas veces yo he tenido sueños feos y despierto y le digo: Señor, tú que estás aquí conmigo, quita estos sueños, quiero descansar. Porque Dios está siempre. Y lo que Pablo dice: Señor, yo oro por los filipenses, que te conozcan más, que te conozcan más, que confíen en ti de una manera diferente. Cuando tú conoces a Dios, la primera opción, el primer recurso para todo lo que te sucede es Dios. Esa es la primera opción. No el doctor, no el compadre, no el amigo, no el pastor. No, la primera opción es Dios. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, porque yo sé de su naturaleza, porque es mi refugio, porque se ha convertido en el centro de mi vida. Yo le preguntaría, le haría otra pregunta a mi hermano. Usted que es cristiano de mucho tiempo, de 20 años tal vez, o de 30 años tal vez, o de 5, o de 2, o de 1. Pero yo le quisiera hacer una pregunta, que usted también reflexione en la respuesta. ¿Se ha incrementado su conocimiento de Dios en los últimos 2 años? ¿Usted conoce más de Dios? ¿O es el mismo conocimiento? Y lo que Pablo dice, que abunde el conocimiento. Yo conocí un hombre que me sorprendía. Y yo quería aprender y ser como él, porque el conocimiento que él tenía de Dios era abundante. Era de la misma cantidad que estaba orando el apóstol Pablo por los filipenses. Que el conocimiento que ellos tienen, el conocimiento verdadero, y cuando habla el conocimiento verdadero es el conocimiento de Dios. Este conocimiento que él tenía de Dios abundaba y tan es así que abundaba que su única plática era de Dios.
Si tú le preguntabas ¿qué opinaba de los partidos políticos?, él te decía: oh, mire, hermano, la Biblia dice que Dios ha puesto las autoridades. Siempre nos remitía a la palabra de Dios, a lo que decía la palabra de Dios. Y luego decía, sin abrir la Biblia, decía: abre tu Biblia en tal libro, en tal versículo. Y te empezaba a enseñar. Abundancia del conocimiento de Dios. Hermano Pablo Hunter, el conocimiento que él tenía de Dios era abundante. El amor que él tenía para Dios era abundante. El amor que él tenía hacia los demás era abundante. A él le mandaban dinero de Estados Unidos y él hizo 2 programas de ayuda a los demás. Uno tenía que ver con los ojos. Y yo le ayudé un tiempo. Se allegó a hermanos que eran cristianos y no cristianos que conocieron su proyecto y se asociaron con él. Optometristas, cirujanos, oftalmólogos, y hacían valoraciones de la vista gratis. Y el hermano regalaba lentes, hacían operaciones de cataratas gratis. A mí me impactaba. Yo decía: hermano, usted pudiera vivir muy bien con el dinero que le mandan. Y él decía: oh, hermano, yo con lo que necesito para vivir es lo que me puedo comer en el día. Usted siempre lo veía, yo creo que tenía solamente 2 o 3 cambios, porque siempre andaba con un overol azul. Y no sabíamos si era el que se traía un día antes o se cambiaba todos los días, pero siempre era un overol azul. Él decía: sé vivir con poco. Sé vivir con poco. Tenía otro programa que era poner prótesis, sillas de ruedas, y hacía lo mismo. Y yo le acompañaba y veíamos a las personas que llegaban lastimosamente, algunos sin sus 2 pies, algunos solamente con uno, y él les dotaba, él junto con otros doctores que ofrendaban su tiempo. La tercera petición de la oración del apóstol Pablo, y bueno, estamos hablando de los Pablos, ¿verdad?, tiene que ver con el deseo, igual que del amor, igual que el conocimiento. Aquí habla que es un deseo de que abunde el conocimiento en todo discernimiento. Que el discernimiento abunde en un cristiano, que crezca día con día, vaya creciendo día con día. El discernimiento, para muchos la palabra discernimiento puede ser nueva, no sabemos. Y el discernimiento es algo que cada vez se extingue y se extingue y se extingue. ¿Por qué se extingue? Porque nuestras costumbres morales se han ido diluyendo. Y cada vez no hay una diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando no hay esa diferenciación, es cuando las personas les da lo mismo una cosa que la otra. No ponen en práctica el discernimiento. Muchos cristianos tenemos el discernimiento, pero no lo usamos para nada. Es como tú puedes tener el teléfono celular más actualizado, el último. Y es triste, mis hermanos, que hay quien paga cantidades exageradas por tener el nuevo modelo, y para lo único que lo usan es para hablar por teléfono, para mandar textos, para tomar fotografías.
Y esos aparatos tienen muchísimas más funciones, pero no las usan, porque no saben, porque hay un desconocimiento. El discernimiento en la vida de un cristiano es exactamente igual. Es una herramienta con la cual nosotros estamos dotados. Y el discernimiento es muy importante en la vida de un cristiano. Y este discernimiento también debe de crecer y crecer, crecer y crecer hasta que abunde. La definición de discernimiento, la más práctica, dice que es la habilidad de distinguir entre la verdad y la mentira, la verdad y el error. Uno de los diccionarios que yo consulté, diccionario bíblico, dice que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro, lo que está detrás de la intención, lo que está detrás del propósito. Hace unos días teníamos una junta con los pastores, y Chuy, el pastor Chuy, le dice, o en la reunión dice, Dios ha desarrollado un don especial en el pastor Toño. Le ha dado discernimiento, mucho discernimiento. Distinguir entre el error, entre la verdad, entre la mentira, entre lo oscuro. Mis hermanos, el discernimiento es desarrollar el sentido común. Es la habilidad de percibir aquello que no es tan obvio, aquello que necesitamos poner atención. El discernimiento espiritual es la capacidad que da el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios, para poder establecer y diferenciar lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Mis hermanos, nuestra vida está llena de complejidades. Tenemos muchas opciones, tenemos muchas alternativas, tenemos muchos caminos por los cuales podemos caminar. Y mis hermanos, tenemos que discernir entre lo que es verdadero, lo que agrada a Dios y lo que es falso y lo que ofende a Dios. Tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es la capacidad que todo creyente que tiene el Espíritu Santo puede encontrar en la revelación de Dios para discernir la voluntad de Dios en tu vida. Todos los días yo oro y le digo, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero yo no le puedo decir, muéstrame tu voluntad, e irme y buscar mi voluntad, buscar hacer lo que yo quiero. No. Cuando tú te detienes a discernir, ¿qué debo hacer en este asunto? Mira, cuando tú te detienes incluso a discernir la pelea que tienes con tu esposo o con tu esposa. ¿Por qué estamos peleando? Discernir, determinar, descubrir. En 1 Reyes 3:9 aquí encontramos la petición que el rey Salomón le hizo al Señor cuando él comenzó a reinar sobre su pueblo. Salomón estaba joven en ese tiempo. Salomón no sabía muchas cosas. Y Salomón, cuando iba a comenzar su reinado, le dice en el versículo 9, le dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Mire lo que le pide: un corazón con entendimiento para juzgar a su pueblo. Y le dice: discernimiento, Señor, dame discernimiento para discernir, dame sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Mi hermano, Salomón pide a Dios que le dé esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, porque él tenía que gobernar un pueblo. Y precisamente este discernimiento fue el que Adán no tuvo. Adán no pudo discernir la mentira de la serpiente. Eva no pudo discernir el engaño en el que estaba cayendo. E hizo algo que desagradó a Dios. Cuando he leído esto, yo creo que es una petición que tenemos que hacer los varones cuando nos vamos a casar. Y las mujeres también. Discernir entre la relación matrimonial. La relación matrimonial está llena de conflictos. Todos los casados nos dimos cuenta que no es cierto eso de que te casas y es de color de rosa la vida del matrimonio. No. Es una vida llena de retos, llena de complejidad. Que dos personas con diferentes culturas, educaciones, se pongan de acuerdo en todo. Y ese es el asunto, que se pongan de acuerdo en todo. No, mira, nos podemos poner de acuerdo en esto, pero en aquello me lo respetas. No, la vida matrimonial es ponerse de acuerdo en todo. Y ahí tenemos que tener discernimiento para diferenciar juntos entre lo bueno y lo malo. En 1 Corintios 12:32, me encanta este texto. A mí dice: están los hijos de Isaacar. Dice que eran expertos en discernir los tiempos. Hace unos días el pastor Chuy nos enseñó o tuvo una enseñanza acerca de saber discernir los tiempos, y yo me gocé mucho con esa enseñanza. Discernir los tiempos. Eran expertos en discernir los tiempos. Dice, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. En esta enseñanza nos habla de estos jóvenes, de estos hijos de Isaacar, que eran expertos, fíjese, expertos en discernir. Y lo que Pablo está orando al Señor: Señor, hazlos expertos a los filipenses en discernir. En discernir que el conocimiento de lo que Israel debía hacer. Discernir para nosotros que discernir en lo que Dios quiere hacer para tu vida y para la mía. Discernir en lo que a Dios le agrada. Discernir en lo que a Dios le molesta. Discernir en todo lo que debemos hacer. Y entonces hacerlo de la manera apropiada. Discernimiento es una cualidad de un cristiano maduro. Mis hermanos, el discernimiento es una habilidad o un don que no todos tienen, tristemente. Pero es una habilidad que todos deberíamos de poseer. Es lamentable que
que nadie se preocupa por tener discernimiento. Nadie le pide a Dios, Señor, dame discernimiento. Nadie le pide a Dios cuando está en medio de una dificultad, Señor, enséñame a discernir por qué estamos discutiendo, por qué estamos peleando, por qué estamos en esta situación. Hace unos meses, una hermana perdió a su esposo y estaba, pues usted sabe, después del sepelio y todo, pues vienen los momentos de reflexión y de estar pensando y de extrañar y un dolor. Entonces va a la iglesia y se encuentra el pastor, y el pastor le dice: hermana, estoy orando por usted. Y ella le dice: pastor, ¿y por qué está orando? ¿Por qué está orando? Lo lógico es, pues, para que Dios te dé paz, para que Dios te reanime, para que Dios te dé el sustento que vas a necesitar. Y el pastor le dice: estoy orando para que no desaproveches esta oportunidad que Dios te da para buscar su voluntad. Discernir para hacer lo correcto. Es increíble, mis hermanos, que muchos cristianos y personas en general se caracterizan por su inhabilidad para discernir. No tienen discernimiento. Entre nosotros, los amigos o los pastores, a veces decimos: trae el discernidor bloqueado. El discernimiento es una cualidad del Espíritu Santo y se cultiva a medida que tenemos una relación con el Espíritu Santo, a medida que buscamos del Espíritu Santo. Discernir para muchos, incluso me viene a la mente aquella frase que dice el apóstol: yo quisiera hablarles como espirituales, no como niños. Pensando en como niños, es como, por ejemplo, cuando nadie tiene el discernidor o nadie tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es como un niño pequeño que su mamá le da el biberón y él sabe que el biberón intuye que se lo debe de tomar, la leche, y el niño lo toma por inercia, sin pensar. Pero al niño le da lo mismo si anda gateando, dejar el biberón y agarrar lo que se encontró ahí, que puede ser un frasco con veneno, y comérselo. Y le da lo mismo encontrar cualquier otro objeto y llevarlo a la boca. Y nosotros, los que somos maduros, los que somos padres, sabemos que eso está mal y vamos y se lo quitamos y decimos: nosotros podemos determinar lo que es bueno, lo que es malo para ese niño. El niño no. Y un cristiano que no discierne es como ese niño, que le da lo mismo. Le da lo mismo ir a la iglesia que no ir a la iglesia. Le da lo mismo orar que no orar. El Señor se deleita, mis hermanos, en aquel cristiano que es maduro, en aquel cristiano que sabe discernir. Porque el cristiano que sabe discernir, seguramente que ha desarrollado esta habilidad porque tiene relación con Dios, porque tiene relación con el Espíritu Santo. En Filipenses 1:10 nos da el propósito o por qué Pablo oraba al Señor.
pidiéndole estas tres cualidades que deben de ser el adorno de un cristiano maduro. Dice Filipenses 1:10, dice, a fin de que escojáis lo mejor. Ese es el fin. Que tú escojas lo mejor. Tres motivos, tres cualidades que deben de ser causa de nuestro afán. Y ahora sí, afán. Que nosotros estemos orando y pidiéndole, Señor, auméntame el amor hacia ti. Quiero amarte más y más. Quiero que el amor que yo tengo hacia ti abunde. Pero ese amor se va a reflejar también hacia los demás. Amor a mi esposa, a mi esposo. Amor a mis hijos, amor a mis padres, amor a mis amigos, amor a la iglesia, amor a lo que yo hago. Las peleas y las diferencias entre los esposos es falta de amor. Los divorcios es falta de amor. Muchos suicidios, especialmente entre jóvenes, adolescentes, es falta de amor. Muchos jóvenes heridos, lastimados, menospreciados, que incluso jovencitas que caen en la prostitución, en las drogas, y esto es por falta de amor. Mis hermanos, el mundo tiene una escasez de amor. El mundo tiene una escasez de conocimiento verdadero. Hoy todo el mundo está afanado en conocer todas las tecnologías que nos están poniendo en la mesa. Todos los días hay un programa nuevo. Todos los días podemos entrar y bajar de la nube programas y juegos y todo, y dedicamos horas y horas a eso, a conocer, a ser hábiles. Pero no tenemos ni buscamos conocimiento de Dios, conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, lo amas. Si tú no conoces a Dios, dices que lo amas. Discernir entre lo bueno y lo malo. Una habilidad que cada vez desaparece. Aún entre los cristianos, aún entre nosotros. Usted piense y contéstese la siguiente pregunta. ¿Usted ora a Dios para que le dé discernimiento? Usted ora a Dios en las mañanas y le dice: Señor, enséñame en esta mañana a discernir entre lo bueno y lo malo. Muchos ya tenemos nuestra agenda del día. Muchos ya sabemos que vamos a ir a visitar a esta persona o que van a venir a visitarme. Yo muchas veces ya sé que tengo una cita por la tarde con un matrimonio. Y en la mañana yo oro y le digo: Señor, dame discernimiento para conocer la verdad. Porque mire, muchas veces los que vienen a consejería, cristianos, vienen y te cuentan mentiras. Y le dices al Señor: dame sabiduría para discernir, para conocer el corazón, la intención, lo oscuro. Voy a hacer un negocio, dame discernimiento para no equivocarme. Estas peticiones del apóstol Pablo van más allá de pedir por sanidad, por multiplicación, por prosperidad. Va más allá de eso.
Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor, perdóname en esta mañana por no amarte como tú mandaste que te debemos de amar, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Señor, he andado en mis caminos, afanado en las cosas materiales, y realmente tengo un desconocimiento de ti. No conozco cómo eres, tu carácter, tu gracia. Señor, perdóname porque muchas veces tú no has sido la primera opción, mi primer recurso. Señor, perdona la falta de amor que yo tengo por los demás, el menosprecio que tengo por muchos. Señor, perdóname porque no he discernido, no sé discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuando me doy cuenta ya estoy haciendo lo malo. Cuando me doy cuenta ya te estoy ofendiendo, Señor. Señor, yo quiero establecer mi vida en una relación íntima contigo, Señor. Señor, solamente tú y yo sabemos cómo es mi vida. ¿Qué es lo que llena mi mente? ¿Qué es lo que incluso no me permite orar cuando estoy queriendo orar? ¿Qué cosas son más importantes que me roban la atención de estar en ti, Señor? En este mismo momento estoy luchando tal vez por ponerme atención en esta oración, en clamar a ti y pedirte, Señor, tócame. Lléname. Señor, la primera petición es el fundamento de lo demás. Quiero amarte, Señor. Quiero amarte. Quiero buscarte. Quiero conocerte más para amarte más. Para amarte más, Señor. Quiero sentir esa sensación de calidez de estar en tu presencia, Señor. Y quiero gozarme en tu presencia, Señor, porque cuando alguien ama, siente hermoso estar ante esa persona a la cual le ha dado su amor. Y así quiero sentirme yo, Señor, cuando estoy en tu presencia, amarte y sentir lo máximo, estar en tu presencia y adorarte y abrir mi corazón y rendirme a ti. Si usted quisiera expresarle ese amor a través de este canto que vamos a entonar, voy a pedir que se ponga de pie y que haga un compromiso en este momento de decir: Señor, con todo mi corazón voy a entonar este canto, buscando que tú me llenes, buscando que tú hagas algo especial en esta mañana, Señor, que yo pueda sentir tu presencia, Señor. Ayúdame a quitar de mi mente esas cosas que me apartan de ti, que se interponen. Cierre sus ojos, mi hermano. Aquí estamos delante de ti, Jesús, delante de ti, Señor. Oh,
shamarira kashanda rabasirirandere sayara keshirirandere buse. Jira bashere kayendure bashera basirilandure bashwa kesiriandere bushe. Shomaria basiriandere ba Jesús la bakashirirandere sane Jesús. Ah, Jesús llena.